divorcio es un momento especialmente delicado en la vida de cualquier persona. Sin embargo, se hace todavía más complicado cuando hay niños de por medio. Y es que en esos casos entran a formar parte del acuerdo, desde visitas, quién se queda con la custodia y a quién le toca dar la pensión alimenticia. Y esta última es una de las cuestiones más conflictivas en materia de familia, pues una mala cuantificación de la misma puede producir situaciones injustas y de desequilibrio entre las partes, problemas y años en los juzgados. Así que hoy en Platícame me acompaña Karen Sandoval, abogada especializada en Derecho Familiar, para platicar de todo lo que debes saber sobre pensión alimenticia, custodia y patria potestad. No te la pierdas porque te enterarás de mucho. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Hola, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí y que me hayas invitado. No, pues yo más contenta de que estés con nosotros. Te agradezco primero que nada por tu tiempo, pues por acceder, ¿no? Y más para poder platicar de un tema. Tú eres abogada, enfocada más a toda la parte familiar, ¿no? Entonces creo que hablar de estos temas es importante, ¿no? Y más porque pues mucha gente lamentablemente tiene que pasar por todos estos procesos, ¿no? Que son los divorcios, y luego cuando hay hijos, pues todavía se vuelve una etapa más complicada, de pronto muchas peleas, o de repente pues no saben, no puede entrar a alguna de las partes como con cierto miedo, porque a lo mejor ellos ni querían divorciarse. Entonces, pues vamos a platicar un poquito, ¿no? De toda esta parte de los divorcios, pero cuando hay hijos, y entonces es cuando entra el tema de la pensión alimenticia, de las custodias, también mucho se habla de la patria potestad. Entonces, pues como que tengan información y más las personas que a lo mejor están pasando por esto y que lo están no pasando tan bien y que a lo mejor puedan tener un poquito más de información de cómo llevar este proceso. Entonces, pues bueno, pues ¿no? Vamos a arrancar. Y bueno, tú, por ejemplo, como abogada, cuando llega alguien que te dice, oye, pues me voy a divorciar, tenemos hijos, tú más o menos les dices como que se tienen que preparar para este proceso de alguna forma, ¿o cómo? Sí, la verdad es que fíjate que me llegan luego muchas personas, incluso a veces llega el esposo o la esposa hasta escondidos, así de que no me vayan a cachar que estoy viniendo a ver a la abogada, sí, porque ni siquiera lo han considerado, ni siquiera lo han platicado. Cuando este tipo de situaciones pasa, les brindo la asesoría, pero también digo, a ver, enfócate, sé que es mi trabajo, mis colegas me van a odiar, pero luego yo les digo, a lo mejor necesitas terapia de pareja y no un divorcio. Claro. Entonces, dependiendo de la situación, porque realmente el divorcio como tal es ya lo último, ya es la salida ya es la salida. Entonces, porque luego me dicen, ay, tú, fan del divorcio, pues yo sé que eso me dedico, pero no soy fan, claro. Y tampoco lo ando así ofreciendo al por mayor. Entonces, justo lo que dices, sí me pasa muchísimo que llega la gente y ya cuando los oigo realmente convencidos es cuando, ok, ya los tomo hasta yo un poco más en serio. Claro. Porque luego la gente como que más o menos preguntan, no se atreven, tienen miedo, yo lo entiendo. Entonces, llega la gente y sí empiezo con, ¿tienes hijos? Sí, no, ¿tienes cosas? ¿Cuántas cosas tienes? Y de ahí empieza ya la asesoría, pero indiscutiblemente sí es lo más importante ver como la situación, incluso emocional de la gente, cómo llega. Sí, claro, y ahorita tocaste un punto que creo que es bien importante porque sí es cierto, a lo mejor alguien llega y te busca después de una pelea y nada más por la pelea, en ese momento dicen, ya, me voy a divorciar, y entonces empiezan hasta a buscar el abogado, pero ya a lo mejor cuando tú les das la asesoría, dicen, no, a ver, espérame, no, pues igual estaba en ese momento mi cabeza muy caliente, si no era para tanto, ¿no? Entonces, claro, bueno, no sé si todos los abogados lo hagan así, ¿no? Como, o a lo mejor si hay uno dice, no, ya mañana metemos papeles, ¿no? Pero Sí, no, claro, de hecho, por eso digo, sí. Mis colegas me van a odiar, porque realmente el abogado va a decir, perfecto, claro. Y tráeme esto y esto, y inicia el proceso. Yo como también he estudiado psicología, entonces siempre busco esta parte, y sobre todo en mi materia, que es la materia familiar, es tan necesario el llegar a un arreglo y buscar lo mejor para todos. Entonces, en mi caso, yo lo hago, pero también a la gente que nos ve, también que sepa que no porque mi abogado diga, tengo que hacerlo. Claro, y ahorita también vamos como a tocar un poquito esa parte ya cuando avancemos en la plática. En concreto, sí. Exactamente, sí. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, cuando llega alguien y dice, ya ahora sí, estamos seguros, nos vamos a divorciar, tenemos hijos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer cuando viene un divorcio así con hijos? ¿Qué es de lo primero que se habla?
Lo primero que se habla como completamente a lo legal, empezamos por la edad de los hijos. ¿Cuántos años tienen? Si van a la escuela, si están estudiando, universitarios, kinder o incluso bebecitos. Uh-huh. Entonces, partimos de cuántos años tienen los niños y según la edad también dependen muchas otras cosas. Uh-huh. Pero lo primero es la edad y que se tiene que manejar si ya saben del proceso los niños o no. Okay. Porque también si hay gente que dice, sí, mis hijos ya están enterados, platicamos con ellos, ¿ok? Entonces a lo mejor hay un poquito más de libertad y no lo toman mal. Claro. Y luego también pasa que los papás están súper nerviosos porque no saben cómo van a actuar los hijos y resulta que los niños es lo más normal porque todos sus amiguitos de la escuela, sus papás también están divorciados. Claro. Entonces es ahí, pero lo primero es la edad de los menores, porque no es lo mismo divorciarse, es más fácil, a lo que yo he visto, con parejas que tienen hijos de a lo mejor, voy a decir, 6, 8 años o más chicos, a padres que se divorcian con hijos adolescentes. Entonces, los adolescentes siempre causan un poco de más de problemas. Pero ¿por qué? Fíjate que esto me sorprende mucho. Yo pensé que era más complicado cuando hay niños más chiquitos por las cuestiones, que también ahorita vamos a llegar al punto de, por ejemplo, la pensión y todo esto. ¿Por qué se vuelve más complicado cuando son adolescentes? Se vuelve más complicado porque ellos toman ya decisiones por sí mismos. Okay. Ya a partir de 14 años, desde siempre se toma en cuenta la opinión de los menores, pero ya cuando tienen 14, 15 años, ellos van y pueden ir y decir, yo quiero con melón o con sandía, y a lo mejor el melón dice, espérate, yo no puedo. Entonces, es lo que lo hace complicado, e incluso llegan a ver por ahí chantajitos, y entonces es por eso que se vuelve complicado cuando son más grandes, que cuando son chiquitos es como, claro, papacito, vas a vivir aquí conmigo y vas a ser muy feliz. Ah, bueno. Y a veces ni lo cuestionan. Ni en cuenta, claro. Exacto. Ok, entonces bueno, ya se ve, por ejemplo, ahí, lo de la edad de los niños. ¿De ahí qué viene? ¿La pensión alimenticia? ¿O qué viene ahí? Pues, ¿sabes qué? La verdad es que lo primero que la gente piensa siempre es, efectivamente, la pensión. ¿Cuánto tengo que dar? Entonces, ¿y quién la va a dar? Exacto. Aquí ¿quién da la pensión alimenticia? Es el padre o madre no custodio. El que no se vaya a quedar la custodia es quien da la pensión alimenticia. Sin importar si es hombre o mujer, ya hoy en día, a menos de algunos estados, pero la verdad es que en la gran mayoría de los estados, o en todos, si el papá o la mamá tiene a los hijos, bueno, el otro es quien da la pensión. Okay. Y ahí empieza el caos. Ok, pero a ver, espérame, antes una cosita, un paréntesis, porque vamos a hablar de la pensión alimenticia, pero mucha gente dice, ¿y qué es? ¿Qué incluye? ¿Es claro, pura comida o qué es la pensión? Ajá. Importantísimo. Luego, jurídicamente hablando, los abogados le decimos alimentos. Uh-huh. Entonces, a veces ni decimos pensión alimenticia, es los alimentos. Uh-huh. Pero alimentos, jurídicamente hablando, significa vestido, escuela, casa, o sea, y los servicios de la casa, ¿va? Okay. Calzados, servicios médicos, y escuela, y obviamente alimentos, o sea, todo. Okay. Todo lo que corresponda a la manutención de una persona. Pero cabe aclarar que también los hijos son de 2. Claro. Entonces, se supone un padre da una pensión o la madre, según sea el caso, y por ende se podría entender que la otra persona pues claramente da el 50% o a veces hasta más, porque bueno, estamos hablando de, pues, oye, luz, gas, el internet, los muebles, ¿verdad? O claro. sea, sí. Todo. Pero la pensión, alimentos, cuando nos referimos a alimentos, es todo. Ok, perfecto. Ahora sí, ya sabemos qué incluye la pensión alimenticia, ¿no? Que es todo lo que abarca. Entonces, ahora sí, ¿quién fija esta pensión o cómo es que se fija? Ok, esto la fija realmente, si el caso es un pleito, si no se ponen de acuerdo,
Yo muchas veces les digo a mis clientes, no dejen que un tercero, un juez que no tiene idea quién eres, que no sabe tu historia y que aparte tú eres uno dentro de miles y miles de asuntos que ven, que decida. ¿Por qué no mejor deciden ustedes? Pero si no es el caso, quien decide es efectivamente el juez familiar y es a su criterio. Esto es increíble. En México es al criterio del juez. Claro. Como el juez vea, obviamente basándose en las necesidades que tenga el menor y las posibilidades reales que tenga pues el deudor alimenticio, quien vaya a dar la pensión. Porque bueno, no es lo mismo, a lo mejor si hay un hijo con una discapacidad o que tiene una enfermedad crónica o algo por el estilo, necesita más cuidados que a lo mejor alguien que no los tiene. Entonces, en base a todo eso, el juez decide el monto. Entonces, así tal cual es a criterio completamente de los jueces. Ok, entonces aquí por lo que estoy escuchando, o sea, sí es completamente recomendable que, ok, pueden estar enojados, ya no se quieren ver en la vida, pero bueno, lo van a tener que seguir haciendo porque están los hijos, pero sí ponerse de acuerdo porque si no, como dices, realmente aquí el juez determina a su criterio y a lo que él se puede imaginar, pues también por lo que a lo mejor cada parte presenta. Y entonces a lo mejor se vuelve completamente ahí una repartición medio injusta, porque esa claro, completamente. Yo. Claro, porque luego, claro, hay mucha gente que a lo mejor ponen pruebas, yo sufro tanto y no sé qué, y no dice, la realidad es que tengo aquí todo el dinero escondido bajo el colchón, ¿va? Claro. Entonces, de ambas partes. Así que, si tú no tienes ese tipo de pruebas, va a ser muy difícil que un juez te otorgue más pensión o más dinero, aunque tú digas, híjole, es que yo sé, pues todo el mundo le sabe cuánto tiene el ex, obvio, pues la verdad uno más o menos le tienes la idea de cuánto puede gastar y resulta que de repente ya no tiene nada. Entonces, justo lo que dijiste, uno tiene que tener esas pruebas fehacientes y cómo lo podrías probar es, por ejemplo, el nivel socioeconómico que tenían los hijos, con escuelas, gastos, incluso los tickets del súper. Es que la gente a veces no me cree, pero es cierto, los tickets del súper se guardan, los tickets de la farmacia, los tickets del Oxxo se deberían guardar en caso de. Okay. Entonces, así es realmente determinable cómo lo hagan. Y si pudieran llegar a un arreglo, bueno, es una maravilla, pero la verdad es que no siempre sucede. No, yo creo que más bien la mayoría de las veces no llegan con arreglo y por eso entonces también vienen los pleitos, porque obviamente el juez ya empieza a determinar ciertas cosas y obviamente pues tal vez la parte que es la que le va a tocar dar la pensión, pues obviamente no está nada de acuerdo porque dice, oye, espérame, no, o sea, yo no puedo, o de dónde quieren que saque todo esto. Claro. Pasa. O la que lo recibe, porque luego hay gente que es muy cómodo, que dice, ay, pues me pusieron el 20%. Perfecto, porque aparte, el 20% de mi nómina, pues yo gano esa nómina, pero mi negocio aparte es este otro. Claro. Entonces, la gente luego ahí es de que, ¿y cómo le digo al juez que tiene esto o eso? Estas son parte de las pruebas que obviamente hay que tener muy en consideración, hablarlo con tu abogado y decirle, existe esta situación, tiene esta nómina existe y estos otros trabajos, porque también se me pasó a mencionar que las pensiones alimenticias cuando se cobran de un sueldo y cuando no, pero la ley lo dice, son los ingresos, no sueldo, los ingresos ordinarios y extraordinarios que tenga una persona. Entonces, si yo gano 100 pesos por fuera, se supondría que también de esos 100 pesos, el 20% es para el hijo. Okay. Digo, dado caso que fuera el 20%. Sí. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que ahorita dijiste es que la pensión le corresponde al padre que se va, ya sea hombre o mujer. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una situación donde la mujer es la que se va, pero la mujer no trabajaba? Ahí, ¿qué pasaría? O sea, si el papá de todas maneras puede pelear esta pensión aunque la mamá se fue pero no trabajaba, o sea, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Fíjate que sí. Si él en este caso, si él se quedara con los hijos, el juzgado le diría a la mujer, ponte a trabajar. Okay.
O sea, Sí, ¿por sí, qué? sí. De que es que nunca he trabajado. Ok, nunca has trabajado. ¿Tienes algún impedimento para trabajar? Pues no. Ok. Entonces, sí llega a pasar eso. Por lo general, las personas que nunca han trabajado es quien se quedan a los hijos. Es lo que normalmente Sí, lo que sucede. normalmente sucede, claro. Ajá, lo que normalmente sucede, pero sí, o sea, cuando es pensión exclusiva para los hijos. Pero también aquí hay algo muy importante. Hay pensiones que también no solo son para los hijos, hay también la pensión de los excónyuges. Ajá. Y sí se le puede dar a la persona que nunca ha trabajado. Ese es un requisito, nunca haber trabajado durante el matrimonio y haberse dedicado al hogar al 100%. Okay. Entonces, si cumples esos requisitos, se puede dar una pensión alimenticia o una indemnización por el matrimonio, que puede llegar a ser de hasta el 50%, es que eso sí lo voy a enfatizar, hasta el 50%, no que les den el 50%. Esto va a depender de tu edad, de tu grado de escolaridad o de tu capacidad económica, que pueda llegar a ser hasta el 50%. Hay a quien sí le toca el 50%, no es lo mismo que una mujer de 60 años que nunca ha trabajado y ha sido ama de casa toda su vida se divorcie, a que una mujer de 30 se divorcie sin haber trabajado. Claro. Es más probable que la de 30 encuentre trabajo fácilmente que una mujer de 60. Ok, entonces todo esto determina, por ejemplo, en el caso de que un excónyuge quiera pedir la pensión, pues obviamente también ahí tienen que valorar lo que dices, edad, así escolaridad, etcétera. Oye, sí. y por ejemplo aquí, ¿qué pasa si este matrimonio tuvo, no sé, 3 hijos? Y aparte la mamá también quiere pedir la pensión, o sea, ahí también, por ejemplo, la parte del papá va a decir, bueno, espérame, pues me van a dejar en ceros porque ¿cuánto le toca a cada niño y aparte lo que le tengo que dar a la mujer? O sea, ahí, por ejemplo, ahí también... Sí, y sí los dejan en ceros, oigan. Sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando son así, se hace a criterio del juez también, pero por decir algo, a mi experiencia, lo que yo he visto, cuando son 3 hijos y mujer pensión, a lo mejor estarían dando entre un 45 y 55% de su sueldo. Ok, ya, o sea, del sueldo ya total, digamos, el 50% para repartir esto. O sea, no hay, muchas veces como que se escuchaba que decían, es que por hijo son el 15%, o sea, no hay un porcentaje específico. ¿O es sí? que realmente no hay un porcentaje, solo que la ley no lo contempla en ningún estado, solo que es repetitivo, porque ya el criterio de los jueces como que se ha unificado un poco, entonces es repetitivo que es por un hijo entre un 15 o un 20. Pero si son 2, a lo mejor un 25-30. Y si son 3, a lo mejor 35-40. Y así se van. Okay. Pero siempre cuando es solo uno, sí es mucho más. Hay incluso que por un solo hijo y les llegan a poner a veces hasta 30%, porque les dicen, es que no tienes otra responsabilidad, solo es uno. Okay. No te debería pesar. Claro. Ok. Ahora, ¿hasta qué edad es que se recibe la pensión? Ok, la pensión se recibe hasta los 18 años o si sigue estudiando el hijo hasta que termine la universidad, pero con tope a 25 años. Okay. O sea, no puede ser de que tenga 30 y vaya en la uni, no. O sea, okay. tiene que ir conforme o sea, el grado escolar conforme a su edad. Ok. Sí, sí, como dices, no que tenga 40 y sigue estudiando y entonces el papá te ha que seguir dando la pensión. Ahí ya no. Si sigue estudiando en la universidad, sí puede ser con tope hasta los 25 años. Ok. Y, por ejemplo, y en el caso, también la mujer dejaría de recibirlo en el momento que el hijo deja de recibirlo. Bueno, sí, la mujer o el hombre. Claro, realmente aquí lo que puede pasar es lo siguiente, hay mujeres o hombres, exacto, que reciben la pensión pero porque los hijos son menores de edad. Pero en cuanto cumplen 18 años, se puede hacer el cambio de pensión y lo pueden empezar a recibir ellos por su cuenta. Okay, porque realmente esa pensión realmente es para ellos. Claro. Eso sí, también es importante decirlo. Hay veces que es mi pensión, es la de tu hijo, o es la de tu hija, es el dinero de tu hijo que le da a su papá o que le da a su mamá. Si tú estás incluida en la pensión, bueno, adelante, ¿va? Claro. Ya es tu lana.
Pero, sí pasa esto. Hay quien no le importa, ¿eh? Hay veces que también chavos de 18 años, la verdad, siguen siendo unos chavitos. Claro. Entonces, prefieren que administre el dinero la mamá o el papá, y ya ellos no se molestan. Pero no termina nada más a la hora de cumplir 18, ya terminé, no. El padre o madre tiene que tramitar el juicio de cancelación de pensión alimenticia y exhibir el acta de nacimiento de su hijo, claro, o papeles donde diga que dejó de estudiar y dice, ya mi hijito ya es grande, ya termine, y ahí se cancela la pensión alimenticia. Un juez te dice, efectivamente, cesa la obligación de los alimentos. Okay, pero, por ejemplo, ahí si el padre o la madre no van y presentan esto ante el juez, pues la pensión ahí seguiría. Sí, hay gente que sí sigue, ¿eh? O sea, y es increíble, hay gente ya muy mayor, ya está con hijos, ya son abuelos, y hacen mutis y siguen recibiendo su pensión y les vale, y eso ya va a depender de los papás. Claro. Hay papás que no les importa, que le hacen, ay sí, no me importa, es para mis hijos, yo les sigo dando, y hay los que sí dicen, oye, ya estuvo bueno. Entonces, ahí es muy depende la relación. Sí, la relación, claro. Ya si quieren o no. Exacto. Vamos a decirlo así, porque también hay veces que dejan de dar la pensión y ya, y tampoco es como que fue el hijo a decir, me la quitó y no hizo el juicio. No, o sea, también se puede entender. Claro. Ahora, por ejemplo, me quiero agarrar un poco de un ejemplo que pusiste cuando dijiste que muchas veces dicen, mi pensión, y dicen, no, la pensión es de tus hijos. Hay situaciones, o sí ha llegado a pasar, que por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si la mamá es la que se queda con los niños, ella es la que recibe la pensión y obviamente ella es la que administra todo esto, sí pasa que pues quién sabe dónde está ese dinero porque en los hijos no se ve reflejado. Hay, por ejemplo, un papá que dice, oye, espérame, o sea, yo estoy dando esto, pagando el otro, pagando aquello, y pues mis hijos ya no están en la escuela de paga, por ejemplo, o no veo que los metas a actividades, o hasta los veo a lo mejor que no comen bien. ¿Hay el papá qué puede hacer como para decirle al juez o como convencerlo que realmente se den cuenta que la situación no está como fluyendo como debería de fluir? Fíjate que existe lo que se llama la rendición de cuentas, que es a través del juzgado donde se le pide efectivamente a quien administre la pensión una rendición de cuentas en qué y cómo se gasta la pensión alimenticia. Entonces, ojo, porque luego sale debiendo uno, ¿va? Porque luego de que, mira, se gasta en todo esto, rey, y la hace, qué caray, bueno, perdón, ¿no? Pero hay quien sí ha sido muy abusivo con esa parte. Claro. Y entonces por eso claramente sí existe la rendición de cuentas. Entonces, por lo general se pide de manera mensual, ¿eh? O sea, no crees que es una sola vez. Claro. Se puede pedir de manera mensual y quien administre tiene que presentar mensualmente todo, que la copia de la escuela, que el súper, que todo eso, y que sume, obviamente, el 50%, o sea, que el 50% de eso sea la pensión. Claro. O sea, y que sí se gaste en el niño. Entonces ya no se ve un flujo de que, oye, te doy los millones. Bueno, porque sí pasa, ¿eh? Yo sí tuve un cliente que daba una, no excelente, bueno, magnífica pensión alimenticia, y lo que dijiste, tenían a los hijos en escuelas de no paga, en escuelas de gobierno, y él estaba frustrado porque me decía, tengo un gran trabajo que me permite tener a mis hijos en las mejores escuelas del país, y no los meten. Entonces, no se vale, o sea, pero la mujer en este caso estaba estrenando camioneta, bueno, cosas por el estilo que dices, híjole, y justo se pidió una rendición de cuentas y San se acabó. O sea, sí se pudo solucionar. Se pudo solucionar porque, bueno, era muy evidente y sobre todo, imagínate, ella no podría haber dicho nada, ya que un juez va a ver por los niños. Entonces, a la hora que él expone, es que yo quiero que mis hijos vayan en estas escuelas que yo tengo la facilidad de pago y no los tengo ahí, pues ¿qué está pasando? O sea, a la mamá no le quedó de otra más que decir, bueno, ya, perdón, déjame si los inscribo. Claro. Entonces, y aparte en beneficio de sus hijos. Por supuesto, sí, pero igual ella veía más beneficio en la camioneta.
Exacto, no en la educación. Exactamente. Sí, claro. Okay. Ahora, por ejemplo, otra pregunta que también creo que a mucha gente se le puede hacer necesaria es como, ¿la pensión puede ir a incrementarse con los años o ya se fija y ahí se queda? Fíjate que sí se aumenta, lo maneja la ley y aumenta conforme a la inflación que vayamos teniendo. Por lo general, se puede manejar entre un 3, 5 o 5% al año, o lo que ellos convengan. Hay gente que dice, y se me aumentará 10% anual, o algo por el estilo. Yo muchas veces, y siempre lo recomiendo cuando mis clientes tienen hijos muy bebés o muy chiquitos, porque dicen, es que se gastan 500 pesos en pañales. Y le hago, espérate, deja que entre a la universidad. Ahí se va a saber cuánto va a gastar. Claro. O sea, estos convenios son de por vida. Claro. Pero ¿qué pasa? Como dices, si la puedo aumentar, porque, híjole, la verdad es que los gastos han sido tremendos, porque ahora lo queremos apoyar con su sueño de ser futbolista o yo qué sé. Sí. Entonces, existe hacer un incidente. Esto, que nos vean, díganselos a sus abogados, lo va a saber perfectamente. Es como un juicio chiquito dentro del juicio grande, donde puedes decir, quiero un aumento de pensión alimenticia, ya que las circunstancias han cambiado. Okay. Y uno expone qué circunstancias cambiaron y el porqué de la necesidad. Y si se cumplen los requisitos, será. Ok. Esto está bueno saberlo, sí, porque muchos pueden decir, oye, pero pues igual, claro, cuando yo me empezaron a dar la pensión, pues mi hijo tenía 3 y pues obviamente ahora ya tiene 16 y los gastos son bien diferentes, entonces no me alcanza Exacto. Lo de esos años con lo de ahora, ¿no? Y por Así ejemplo, es. ahora, por ejemplo, hablando de ¿en qué situación, por ejemplo, es que se puede cancelar o cesar la pensión? ¿Cuándo aplica? Sí pasa. Aplica cuando dejan de estudiar los hijos. Okay. Por ellos mismos, o sea, de que ellos se salieron, el chavo rebelde, ahí puede cesar. O también puede cesar la pensión cuando son hijos ingratos, si se descubre una ingratitud judicial, que significa que violenten a sus padres, que hayan cometido delitos en contra de sus padres familiares. En ese tipo de situaciones pierden la pensión alimenticia, el derecho a la pensión. Ok, pero ahí también... Aunque sus papás no estén divorciados, o sea, aunque estén viviendo en la misma casa, pueden llegar a perder este derecho. O sea, aunque no haya una separación, el papá puede decir, yo ya no le voy a dar nada a mi hijo porque está pasando esto. O sea, siempre y cuando sea, por ejemplo, que haya habido casos de violencia, casos de gravedad, cuando sean como casos de gravedad. Pero cuando sí hay una separación, el dejar de estudiar sí representa el cese completo de la pensión alimenticia. Porque se da porque se da por entendido que, bueno, entonces ya no la necesitas. Claro. Entonces, sí, no dejen de estudiar, chavos. Ahí está garantizado, pues sí, un poco, ¿no? Sí, exacto, ahí garantizas la pensión, sí. Ok. Y pues, hablando de otra cosa, de lo mismo, por ejemplo, hay muchos papás que, bueno, cuando se separan y, bueno, obviamente terminan en bronca y todo, pero también dicen, yo no quiero o no puedo dar una pensión. Entonces, obviamente, como entran a juicio, pues de alguna manera se les obliga. Pero entonces la otra parte pues no confía en que lo van a dar. Entonces hay forma de garantizar una pensión, o sea, de garantizar que realmente vas a estar recibiendo aunque la otra parte no quisiera darla. Sí. Cuando es un juicio, bueno, si la persona tiene nómina, ya está maravilloso, porque no hay más que llevar un oficio, los jueces lo otorgan y se le descuenta directamente de la nómina y ya sin ningún problema. Pero aunque estén con nómina, es requisito, o sea, la ley lo contempla, es un requisito dejar en garantía algo, un bien inmueble o lo que tengas. Oye, yo nada más tengo una moto, pues la moto, o yo nada más tengo un coche, pues el coche, o una casa, o lo que se tenga. Y la gente que no tiene bienes debe dejar como garantía sus ingresos, por ejemplo. Entonces, y son embargables.
sea, si uno no cumple, se embargan esas garantías. O sea, sí, no es como que ya no cumplí, ya me salí con la mía. No, o sea, sí. No, de hecho, las consecuencias son bien graves, la gente luego no lo cree. ¿Por qué? Porque luego la otra parte no hace nada. Uh-huh. Yo entiendo esa parte como de humanidad que dices, ay, ¿sabes qué? No le quiero pelear ni un peso, estoy de acuerdo. Pero también hay quien sí lo va a llevar a las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias de no cumplir con la pensión alimenticia es la cárcel, porque es un delito. Es un delito el no cumplir con las obligaciones familiares. Entonces no lo tomen a la ligera. Ya me ha tocado, he sacado a dos personas, a 2 hombres de la cárcel por el incumplimiento de las obligaciones familiares. Entonces es grave, hay quien no lo hace, les digo, pero hay quien sí, y hay muchos quien sí. Entonces sí es importante cumplir. No, y además, bueno, aquí la verdad este tema es muy fuerte porque yo creo que también ahí entra la parte de que, bueno, al final es el padre o la madre de tus hijos y sí, que claro, que puede haber esta otra parte que dice, me vale, no me está respondiendo, sí, no está dando esto, me vale, pues que lo metan a la cárcel. Pero yo también ahí creo, digo, no sé como hijos, qué tan fuerte puede ser como esta situación de ver a los papás así ya de sí, peleados y que dices, mi mamá o mi papá metió a la cárcel a mi mamá o a mi papá, o sea, está cañón. Sí, es horrible y es lo más desgastante y los que más lo sufren son los hijos, la verdad, porque sí, justo lo que dices, porque yo lo he comentado tanto en mis redes sociales que les digo, los hijos no se rentan, porque la gente luego me dice, oye, pero si me da pensión, ¿cuánto tiempo le va a tocar verlos? No es pago por evento, o sea, claro, o sea, ¿cómo? O sea, yo a veces hasta he contestado a gente y ya me van a odiar luego, pero yo a veces le digo, oye, si yo quisiera llevar a tu hijo al cine, pues ¿cuánto me cuesta la media hora? Oye, pues claro, para saber. Entonces, no es así y legalmente no está condicionada la convivencia con los alimentos, con la pensión. O sea, eso es muy aparte, no cumplirse una obligación, sí, pero eso no significa que el papá no pueda ver al hijo, porque aquí lo más importante es que se le quite el derecho al niño de ver al papá. Si es justo lo que dices, hay niños que no les importa, que les dicen, oye, pero tu papá no da nada, pero yo lo quiero ver. Claro, es su papá, ¿no? Exacto. No, entonces, y yo creo que, no, perdón que te interrumpí, hay muchísimos casos esos donde, como dices, parece que es pago por evento, ¿no? Oye, es que no recibí la pensión a tiempo, pues este fin de semana no los ves. Y entonces dices, oye, pero ¿cómo por qué? ¿No? Y realmente sí, ahí creo que la parte más afectada siempre va a ser el niño. Sí, siempre. Porque pues es que ellos no entienden, o sea, ellos no van a entender de que, ay, porque tu mamá, tu papá no me dio este dinero, entonces castigaste al niño. A él no, él se va a ir o ella se va a ir con los amigos, más padre, el fin de semana le tocó libre, claro, y tu hijo es castigado. Entonces, es bien difícil, a veces hay que tener sí estómago de acero para las situaciones, pero sí tomar mucho en cuenta lo que digan los niños. Yo lo veo y la gente se rompe porque es un pleito tremendo y los niños terminan y dicen, ¿y quieres ver a tu papá? No, bueno, entonces te parte el corazón porque pues ellos sí quieren, claro, porque ellos cuando están se la pasan padrísimo porque a lo mejor le compró una paleta de hielo y la otra dice, ¿cómo? ¿Pero una paleta para qué? Cómprale los tenis. El niño fue feliz. Claro. O sea, hay que dejar también ser un poco felices a los niños con eso. Claro, también uno como madre o padre, no dejarse, obviamente, de que también las cuentas, me queda claro, pero sin involucrar. Claro. No, y ahorita ya estamos justo entrando en esta parte de la custodia, de las visitas, las vacaciones, que son un lío. Realmente se ve y mucha gente entra, pero de verdad en problemones, porque lo que decías, no, pues es que yo no quiero que, o sea, te tocan las vacaciones, pero pues yo no quiero que te los lleves, ¿no? Y yo no quiero esto. O sea, todo eso también se tiene de alguna manera que se puede acordar ante el juez para que ya no haya estos problemas, o también lo ideal es hablarlo. O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas?
Lo ideal claramente sería hablarlo, pero sí presentarlo, Okay. obviamente el convenio ante el juez, ¿no? Para que ya quede bien claro, bien establecido. Pero cuando efectivamente es que no nos ponemos de acuerdo, entonces de repente a los jueces se les ocurre, bueno, pues entonces lunes y martes, de 5 a 6, y se acabó. Claro. Entonces, ¿qué necesidad de los niños? Pero por lo general se busca, no sé, por las tardes, que no entorpezca su escuela, y vacaciones se las terminan poniendo alternadas, un año y un año. Y a ti Navidad, Claro. bueno, a ti el próximo año, nuevo, así, para que no haya conflictos. Es de los juicios más difíciles, el régimen de convivencias, porque es necedad, realmente son puras necedades de, oye, es que puedo pasar por los niños a las 5. No, pues aquí tienen que estar a las 5, son las 5:10, ya no los ves. Espérate, o sea, y pasa, entonces son unas necedades tremendas. Y ojo, porque también no es tan, eso también, quienes están castigando son a los niños. Así es. Han habido muchos, yo he tenido casos donde, por ejemplo, el papá, en ese específico que me acuerdo, quería llevarse a los hijos de viaje a Estados Unidos. Y la mamá no lo permitió, no lo sacaron de ahí, porque no quiero que viajen contigo, porque a lo mejor le daba celos, yo no sé, no quería. Entonces dices, oye, ¿y tus hijos ya ni fueron al viaje, ya ni vivieron la experiencia, y los tienes ahí amarranados en la cama? O sea, claro. Entonces sí se vuelve muy difícil. Mi consejo siempre es, relájense, también piensen, mujeres y hombres, van a descansar un rato, o sea, también descansa, se vale también descansar, y que tú también tengas tu tiempo como mujer o como hombre para tus cosas, y los hijos van a estar con su papá o con su mamá. ¿Con quién mejor? Con su mamá o con su papá. Claro. O sea, sí, obvio. Luego, porque me dicen, es que él es un alcohólico, es que él es lo peor. Sí. Bueno, entonces díselo al juzgado, establece eso, y que entonces se pueden establecer convivencias vigiladas. O sea, no porque una persona sea adicta, no porque una persona tenga enfermedades, significa que no pueda ver a sus hijos. A lo mejor requiere de vigilancia, sí, existen centros de convivencia por todo el país, donde se puede llegar a unas convivencias vigiladas, y listo, y así nadie pierde nadie lo pierde, y ya ni uno está nervioso ni el otro. Uh-huh. Y eso sería lo mejor, en vez de negarlo como de tajo. Claro, no, pero muchas veces la negación es como decías, realmente por necedad, porque está enojada una de las partes, por celos, porque a lo mejor ya la expareja tiene una nueva relación, claro. Y entonces no quieren que conviva con la nueva pareja. Eso es el pan de todos los días de los abogados familiares. Es que tienen siempre, licenciada, yo no sé, me dicen, es que me llegó la pensión, me demandó de pensión alimenticia, pero yo siempre cumplo. ¿Qué pasará? ¿Tienes nueva novia? Sí. Pues es eso. O sea, nunca falla, claro. La verdad. Entonces, yo lo entiendo, es humano. El derecho familiar es completamente sentimental, es muy pasional. Y se vale, ok, te da el celito de que por qué está conviviendo con esa vieja, o sea, con ese horrible. Ajá. Entonces, o sea, lo comprendo, pero los niños no lo ven así. O también, tip de tóxica, quieren, o sea, ay, sí, no le voy a prestar a los hijos porque tiene nueva novia. Ay, pues pónsela más fácil a la novia. O sea, si no se los prestas, bueno, pues el otro está sin hijos. Dáselos los fines de semana, a ver si es cierto, o sea, por favor. Claro. O sea, hay cosas así que luego la necedad nos interrumpe y nos llega, y es muy normal, es muy humano y se vale en algún momento, pero tiene consecuencias legales el estar impidiendo las convivencias. Y quien impida, niegue o obstaculice, o sea,
no solo negarlo, obstaculice de que el típico, ay, tiene doctor. No, es que la clase de ciencias ocultas del niño de 3 años, a la cual no puede faltar y por eso no puede ir contigo, claro, pierde la custodia. El castigo le da, esa es la consecuencia, pierde la custodia y se le entregan al otro padre. Entonces... Pero para llegar a esto sería un proceso muy largo, porque, por ejemplo... Es largo, sí. Muy largo, porque yo he sabido de casos donde, en este caso, por ejemplo, como dices, la mamá se niega a que los hijos vean al papá, no vacaciones, no esto, y como dices, es que por la clase, por esto, por el otro, no lo ven y no lo ven y no lo ven, y que a lo mejor el papá va, ¿no? Se presenta con su abogado ante el juez, expone todo esto, y aunque a lo mejor hay como, sí, dejan algún tipo de, pues no sé, como sí, un se certifica, aunque se certifica, pero no procede nada, o sea, no es como que a la primera, o sea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar así para que realmente a esta parte afectada le hiciera caso el juez? Ok, lo que se tiene que hacer es justo otra vez, lo que les decía es un incidente, que es el juicio chiquito dentro del grande, es una demanda como tal, donde se dice, vean mis certificaciones, ya estoy harto, no se ha podido llegar a un arreglo, y primera, si no cumple, o sea, y se le va a notificar a la persona, oye, no estás cumpliendo, ya, apercibida de que si no cumple se te multa económicamente. 2, se te volvió a multar económicamente. Y 3, te arresto. Es arrestarlo porque niegas a los hijos. Porque aquí se protege el derecho del menor a ver a su familia. No tanto el papá, sino porque esa persona, esa mamá o ese papá está negándole un derecho que el niño tiene, que es ver al otro. Entonces, es muy difícil y otra vez los niños siempre lo sufren y la gente cree que no pasa, pero sí sucede. Hay gente que no le importa, los arrestan, pagan las multas y siguen en este tipo de comportamientos. ¿Y qué es lo que pasa? Pregúntenle al Julián Gil y a la Marjorie de Sousa qué pasó. Se termina hartando la gente. Claro. Y dicen, ¿sabes qué? Ya no me importa. Un día crecerá. Que un día crezca. Y entonces es lo peor, porque sabes que un día sí va a crecer y te va a reclamar a ti. Y te va a decir, tú eras la que no me dejabas verlo, pero tú me decías que mi papá no venía o que mi mamá no venía. Entonces, acuérdense que no hay pasado que o sea, siempre nos alcanza. Y los hijos son los peores jueces. Entonces, no solo la parte moral, claro, que existe, porque lo veo en mi trabajo, que pasa, que terminan los niños hasta diciendo, no, ya no quiero vivir contigo, porque se empiezan a enojar, porque ellos no comprenden. Entonces, entonces la consecuencia legal, lo que sí es mi chamba, es que pierde la custodia quien impida las convivencias con el otro. Ok, ahorita, esto la verdad es súper fuerte porque sí pasa, como dices, sí es real, los hijos crecen y los hijos se dan cuenta de absolutamente todo y al pasar los años, pues claro, como dices, son los peores jueces y creo que ahí es donde vendría, yo creo que la consecuencia más dura para el papá que actuó de esa forma, ¿no? Sí, los pierde. Claro. Incluso, o sea, para que sí sepan, o sea, sí existe, no crean que esto es falso, es que hay quien le da hasta pereza porque son procesos muy emocionales y muy rudos anímicamente, entonces no se los avientan, pero hay quien hay quien sí se los avienta, y hay gente que dice, oye, no he convivido con mi hijo, y llegan con la policía, se pide auxilio de fuerza pública, llegan a la casa. O sea, no te lo voy a quitar. O sea, ding dong, présteme al niño, va a convivir con la mamá o va a convivir con el papá, ya se vio, no, que se regresa el niño a su casa. Entonces, ¿qué necesidad de llegar a este tipo de situaciones por necedades? Porque sí existe. Y a lo mejor uno dice, no, porque toda la gente me dice lo mismo. No, pero yo no creo. No, yo no creo que no creo que se atrevan. Bueno, y sí se atreven. O sea, y de repente sí pasa. Y siempre, porque es que no me falla cuando me dicen,
Ay, no, eso no creo que eso se atreva, no creo. Bueno, yo te digo por si acaso. Claro. Porque las cosas sí suceden, siempre Claro. suceden. Sí sucede. No, y también ahorita, por ejemplo, que ya estamos hablando del tema justo de que pierden custodia, mucha gente confunde los términos de custodia y patria potestad. ¿Nos platicas la diferencia? Bien fácil. La custodia, vamos a poner esto que es de orden. ¿Con quién vive? ¿Dónde está su cuarto? ¿Dónde están sus cosas? ¿Con quién vive? Esa es la custodia. Y la patria potestad es desde que nace el niño. Son todos los derechos y obligaciones que tienen los padres por el simple hecho de ser padres. Okay. Entonces, sí, porque luego la gente dice, no, que pierda la patria potestad. Sí, yo se la voy a quitar. Ajá. No, espérate, o sea, tú ya la tienes, él ya la tiene o ella ya lo tiene, y significa, es un proceso, la patria potestad es algo muy fuerte porque es el hecho de ser mamá o ser papá. Cuando alguien pierde la patria potestad, significa que tu hijo se queda sin papá, legalmente ya no tiene. Okay. Y la persona igual legalmente ya no tiene hijo, pero sí subsisten las obligaciones. Cuando alguien pierde la patria potestad, es como, a mí se me figura el mayor de los castigos en los juzgados familiares. Ahora sí que no hay peor juicio, son juicios difíciles, la gente a veces lo habla muy a la ligera. Quiero quitarle la patria potestad. Uh-huh. No es algo fuerte, sí, porque efectivamente significa dejar a alguien sin mamá o sin papá. Entonces, no es tan bueno, a menos que digo, ya, si de plano, ¿va? El hombre, pues el hombre o la mujer lo merezca, bueno, claro, no me meto. Pero si son juicios fuertes, difíciles, no siempre se gana. Uh-huh. La gente lo manifiesta, porque existe, que si no ve al hijo durante un periodo de 3 meses y no da alimentos por un periodo de 3 meses, puede pedirse la pérdida de la patria potestad. Okay. No que ya se la quiten. O sea, eso no significa que ya se la van a quitar, no, significa que tú puedes pedirla. Okay. Ya de que se la quiten o no, es otra cosa, porque obviamente habrá quien de repente, a lo mejor en el momento que recibe la demanda, va, contesta y se vuelve loco y da el dinero y se pone otra vez, ¿cómo se llama? Tablas con lo que debía. Y perdóname, ahora sí ya te voy a ver, y sigue. Okay. Hay quien así lo hace. Uh-huh. Y hay, como tristemente en la mayoría de los casos, ni contestan la demanda, ni les interesa. Pero, aunque ni contesten la demanda, a los niños los llevan a audiencia, los entrevistan en el juzgado, y si les preguntan de que sí conocen del tema, todo, o sea, siempre es como muy, muy, muy cuidado, los niños siempre son muy cuidados. Sí. Pero si el niño dice, sí, a mí sí me gustaría ver a mi papá un día, porque un día me llevó a... Ya valió. No le van a quitar la patria potestad al hombre, porque el niño sí quiere. Entonces, es ahí donde hay que tener ese específico cuidado, si le hacen caso a los niños. Y entonces, no siempre, porque ya no me da alimentos y no lo ve, le quito la patria, puedes pedirla. Pero no es 100% ganable. Claro. O sea, por ejemplo, ¿en qué casos es que sí es un hecho que pueden perder la patria potestad? Violencia, definitivamente, violencia, y cuando ponen en riesgo la integridad del menor, en cualquier tipo de riesgo. Okay. Si al niño lo pone en riesgo el padre o la madre, indiscutiblemente pierde la patria. Okay. En toda su integridad. Okay. Sí, pero como dices, pierde la patria potestad, pero tienen que seguir dando como sus obligaciones. Así es. Pierde los derechos, pero no las obligaciones. Okay. Las obligaciones subsisten. Pues ahí sí, cuidadito, ¿no? Cuidadito, sí, porque es que, sí, la gente luego
no lo dimensiona. Claro. Y hay gente que por estar enojada lo hace y a lo mejor tienen una excelente defensa, ¿no? Contrataron al mejor de los abogados y les consiguió justo y lo que querían, y el después. Entonces, de que, híjole, se me fue súper de las manos, yo no quería tanto. Entonces sí, hay que pensarse muy bien lo que se va a hacer. Claro, sí, es algo que están haciendo y como dices, ya son decisiones de por vida, o sea, no es un juego y no es de que, bueno, hoy que la pierde y mañana ya que otra vez se la vuelvan a dar, no, o sea. Exacto, sí, no es juego, puede llegar a pasar, porque sí llega a pasar, si hay gente que se vuelve a casar con él mismo, que no vuelva a pasar. No, pero imagínate, volverse a casar con el mismo con el que tuvieron todos sus problemas, también algo está... No, sí, pero sí pasa. A mí me dicen siempre, qué horror, hay tantos divorcios. Le digo, se casan más. ¿Cuál es el problema? Pues sí, claro. Hay más matrimonios que divorcios, eso ténganlo por seguro. Claro, pero sí es de que realmente lo analicen, porque como dices, no son, o sea, no es un juego, realmente son decisiones que se toman y que pueden traer consecuencias para siempre, sobre todo cuando hay niños que son los que pueden salir más lastimados. Y justo hablando rápidamente de los niños, ahorita que decías que tienen que llevar a los niños al juzgado, ¿en qué situaciones es cuando pueden llevar a los niños? Porque yo también creo que esta parte es un poco dura, ¿no? El tenerlos que exponer al juzgado, al que ven abogados, al que ven al juez, o sea, ¿en qué casos los llevan? Cuando no se ponen de acuerdo. Qué horror. Cuando no están de acuerdo los padres, definitivamente los niños se deben presentar. ¿Por qué? Porque con eso se comprueba se oye, ya sé que se oye como si fuera una cosa, pero en términos jurídicos así se dice, quien tenga la posesión del menor. Entonces, a ver si es cierto que sí lo tienes, porque luego a lo mejor yo pido la custodia y ni es cierto, el niño ni vive y lo tengo yo. Entonces, que para comprobar efectivamente la posesión del menor. Otra, obviamente, ven al niño que está bien, que está sano, que está limpio. Entonces, es por eso que se tiene que llevar al niño al juzgado. Yo les digo, en cuanto a mi experiencia, la verdad es que los niños no sufren en el juzgado. Ojo con los abogados. Exacto. Otra vez, mis colegas me van a odiar, pero ojo con los abogados que están nada más influenciando a los niños para que digan cosas. Ese no es un buen abogado, huye. Porque la verdad es que yo lo he visto, llegan niños a audiencia. Yo trabajé también en un juzgado familiar 2 años y luego llegaban los niños bien lindos a su audiencia y les preguntaban, apenas iban a decirle, oye, ¿cómo te llamas? Y el niño decía, mi papá no paga el Sky. ¿Qué? ¿Y quién te dijo? ¿Y tú cómo sabes? Me dijo mi mamá. No sobreinformen a sus hijos porque todo van y dicen. Claro. Cosas por ese estilo, o llegan y dice, me tocó, esto es real, o sea, llegó un niñito y dijo, ya se me olvidó todo lo que tenía que decir. Y le decía, pero no te he preguntado nada, tú no sabes qué te voy a preguntar, ¿cómo sabías? Como que haber dicho, ya la regué. Y se quedó así de que... Claro. Entonces, no sobreinformen a los hijos porque es muy notorio. Quien les hace en estas entrevistas son pues especialistas en la materia. Claro. Hay psicólogos, tienen un tutor que los está cuidando, entonces es súper notorio cuando los niños llegan influenciados y aparte eso se llama alienación parental y es considerado violencia. Entonces, no lo hagan, no influencien a sus hijos porque se nota y se sabe. Así es. Entonces, es muy notorio. Y por eso digo, porque luego hay abogados que tú vele diciendo a tu hijo que su papá no ha querido venir a ver, para que cuando llegue la audiencia, el niño vaya y diga, pues es que no ha venido a verme. O dicen una santa de cosas como, es que mi papá nos golpeaba. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? No sé. ¿No sabes? Pero hace mucho. Y le hacen, es que yo no me acuerdo. O sea, pues es que les dicen. Claro. Entonces,
es muy notorio porque son preguntas bien específicas que los niños no van a poder responder como ágil o librarse de la mentira. Los niños caen. Entonces, rápido se nota que vienen influenciados y no le conviene a nadie. Claro. No, los niños no tienen filtro. O sea, ellos... No, nada. Entonces, también ahí, porque muchas veces pueden decir mamá o papá, quien los lleve, ¿no? Ya lo preparé y esto va a ser a mi favor, y les puede salir completamente al revés. Claro, porque también, ojo, luego, por ejemplo, la mamá que los cuida, que hace las tareas, es la mamá regañona, es la mamá que regaña. Claro. Entonces van y dicen, mi mamá siempre me regaña, no sé qué, me pone a hacer tareas, es mala y me regaña. Esa es su lógica. Claro. Esa es la lógica. Y con el papá es lo máximo, o sea, por decir algo, porque me lleva al cine, porque me da regalos, porque con él no hago tarea. Pues claro, es la pura fiesta. Eso también lo saben los juzgados, entonces obviamente no pasa nada, porque las preguntas, por ejemplo, que les llegan a hacer son preguntas más enfocadas, como si son chiquitos, les dicen, oye, ¿y quién te baña? ¿Y quién te lleva a la escuela? ¿Y quién te prepara tu lunch? ¿Y quién te pone tu pijama? Cosas así para saber quién realmente es quien los cuida. Claro. Y también los niños luego dicen, mi abuela. No, bueno, sí, pero es que tu mamá está trabajando. No. Ah, qué caray. ¿Y qué hace tu mamá? No sé. O sea, todo va y cuenta. Claro. Sí, entonces no piensen que llevarlos va a ser a su favor, puede salirles completamente al revés. Entonces, así es. No, y al final también yo insisto, qué ganas de tener que llevar a tu hijo, aunque los traten bien allá adentro, pero pues realmente, ¿para qué? Sí, ¿no? Se puede evitar. Sí, exactamente. Sí, se puede evitar, se evita cuando están en convenio, cuando la gente está arreglada, los niños no pisan el juzgado. Perfecto, ok. Y ya ahorita, como para ya ir terminando esta plática que me ha encantado, porque además creo que nos ha resuelto muchísimas dudas a muchos. Ahorita hablabas de que muchas veces el abogado es quien le dice qué hacer, ¿no? Y ¿por qué no dices que te golpeaba? ¿O por qué no dices que golpeaba a los niños? ¿O que abusaba de cierta forma? ¿O que hacen esto, que hacen el otro? Y tú decías, huyan de ese abogado. Pero muchas veces la parte que tiene ese abogado, pues de alguna manera, a lo mejor también en su enojo o algo, pues está feliz de tener un abogado que de alguna manera le solape o que le dé más ideas para afectar a la otra persona. Entonces, ahí cómo se protege la otra parte cuando tienen de alguna manera que defenderse, no solo ya del ex enojado o enojada. Y del abogado, ahora del abogado. Ahí, pues, ahí ¿qué pasa? Sí, porque también pasa mucho. Sí, claro. O sea, hay colegas míos que Dios los perdone, no frieguen, o sea, se ponen muy intensos, como si fueran casos propios. Yo he llegado a decirles en audiencias de que, oiga, pues ¿cuánto está cobrando? Digo, ¿para qué le eche tantas ganas? Claro. O sea, ¿cuál es la necesidad tremenda de esto? Entonces, hay gente que es así, hay gente que es pasional, hay gente que se vuelve loca. La otra parte, ¿cómo lo puedes resolver? Tú ten pruebas de lo que hagas y lo que digas. Por ejemplo, es que yo sí doy pensión, te lo juro, ¿ok? Nunca está de más. Guarda tu voucher, haz depósitos para que se pueda guardar un estado de cuenta. Guarda todo. Uno nunca sabe. Claro. Que es que te lo juro, no me prestan a los niños. ¿Y cómo lo compruebo? Graba. Hoy en día podemos grabar, porque también es la otra. Es que no me contesta el teléfono y no me quiere prestar a los niños. Ajá, ¿y ya fuiste a la casa? Ah, no. Pues, ¿cómo? Claro. Entonces, hay maneras, pero también es defenderte, tener tú las pruebas como tal y buscar un abogado que te resuelva conforme también a tus pruebas. Digo, no te vas a ir con alguien súper blandito. Ay, es que es como un abogado todo cute. Pues no, la verdad es que no somos así. Ninguno, en su mayoría. Pero también sin involucrarse. Siempre yo recomiendo esto. Busca un abogado que no se involucre con tu asunto. No es de tu familia. No eres de su familia. A él no le debe importar, o sea, sí, obviamente es su cliente, pero no un grado personal.
claro, sino como un trabajo profesional. Y si el otro lo ve así, puedes exponerlo al juez. Los jueces conocen ese tipo de abogados y no son tan queridos por los jueces, la verdad, porque les dan más problemas que beneficios. claro. Y ten las pruebas. Mi recomendación sería: ten pruebas, documenta, ten fotos, que si compraste esto, que si compraste el otro, que la vacación, tómate las fotos, llama a tu hijo, haz videos, todo donde tú puedas decir, aquí está, o sea, claro, yo sí lo he hecho. Eso sería lo mejor para cuidarte. Claro. Sí, ya si de plano, pues en la parte del juez, pues no lo ve, por lo menos tendrás las pruebas para, si algún día tus hijos lo ven, pues que sepan que así es, intentaste todo, ¿no? Pues así sí. Es. Perfecto. No, pues sí, son temas fuertes, pero la verdad es que creo que lo hemos platicado súper ligero y de verdad yo te agradezco muchísimo porque sí, hemos hablado de muchas cosas que creo mucha gente necesita escuchar. Y ya nada más para cerrar, si alguien te quiere buscar para una asesoría, para que le lleves un caso, ¿dónde lo pueden hacer, Karen? Muchas gracias. Pues bueno, yo manejo mis redes sociales, es Instagram y TikTok, okay, y en ambas me pueden encontrar como, @LicKarenSC. Ok, perfecto. En ambas estoy igual, me pueden contactar siempre, me contactan por Instagram, de ahí ya los refiero a mi página para ya tener una asesoría mucho más personalizada. Ok, perfecto. Y por ejemplo, si hay alguien, porque tú no estás en Ciudad de México, ¿no? Así es. Entonces, pero no, si hay alguien de Ciudad de México que quiera buscarte, lo puede hacer y pueden, por ejemplo, empezar en línea o cosas así. Por supuesto, sí, okay, sin ningún problema. De hecho, tengo muchos clientes de la Ciudad de México y yo viajo constantemente a la Ciudad de México y aparte tengo colegas allá que hacemos ahí como una mancuerna para llevar los asuntos que a lo mejor ellos me puedan, por ejemplo, hacer lo de llevar y traer, claro, y yo resolver los asuntos. Entonces, sin ningún problema, de cualquier parte de la República me pueden contactar. Perfectísimo. No, pues de verdad yo estoy súper agradecida. Mil gracias por esta plática y pues ojalá pronto tengamos otra muy buena plática también sobre todos estos temas. Entonces, ojalá que sí. Sí, pues te agradezco muchísimo y te mando un abrazo bien grande. Muchos besos y gracias por todo, de verdad. Ay, gracias a ti por haberme invitado. Y sí, como dijiste, son temas fuertes, pero si supieran que son los temas más repetitivos, los juzgados con más trabajo son los juzgados familiares, así siempre. Sí. Sí, y por eso es también que tengan como la información y que también se den una idea y que pues también traten mejor antes de llegar al juzgado, arréglense, porque son procesos de años. O sea, no, esto lo vimos en una hora, pero son años en los juzgados, entonces pues se pueden evitar muchas cosas, ¿no? Así es, hasta dinero se ahorran. Así exactamente. Que arréglense. Arréglense, sí. No, pues muchas gracias de nuevo, Karen, que tengas una excelente noche y gracias por todo. Te mando un beso grande. Adiós, gracias. Bye, bye.